Ya está con nosotros Jorge Paz, economista, investigador del CONICET, y si hay alguien que tiene los números finitos y concretos, obviamente se trata de nuestro invitado, así que es un placer poderlo presentar. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, como para cerrar el bloque de lo que hablábamos con el ministro del área de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la tasa de ocupación o de desocupación en Salta? Bueno, justamente ayer INDEC dio a conocer las tasas del mercado laboral argentino y Salta midió un poco menos que la media nacional. La media nacional dio un 7%, una desocupación notablemente menor a la desocupación de la pandemia, que había superado los 2 dígitos, estaba en un 11% más o menos, ahora midió un 7%. Y Salta midió 6, o sea, un punto por debajo de la media nacional. Lo cual es auspicioso. Sí, te diría que no tanto, porque la tasa de desocupación, primero creo que podríamos explicar qué es lo que mide. Mide la cantidad de personas que declaran estar buscando trabajo activamente, pero que no lo encuentran al trabajo. Es decir, la búsqueda activa se mide con una semana previa a la encuesta que le pregunta a la persona si está ocupada o si está buscando trabajo. Bueno, esa es la medición, pero ¿por qué puede no estar buscando trabajo la persona? Puede no estar buscando trabajo porque se ha desalentado de la búsqueda. Es decir, hay gente, que esos son los desempleados que se llaman ocultos, que se retiraron de la búsqueda justamente por falta de oportunidades de empleo. Entonces contestan a la encuesta que no están buscando trabajo. Ahí hay que hacer un trabajo un poco más fino, de análisis del dato, porque el dato en sí puede estar reflejando algo muy bueno, es decir, que se está generando empleo, o puede estar reflejando un dato no tan bueno, que la gente se está retirando del mercado laboral porque no encuentra su espacio dentro de ese mercado. ¿Qué incidencia tiene en esta búsqueda laboral aquellas personas que están dentro de los planes de trabajo? Que eso es muy común, ¿no? Tenemos algún empleado cercano que dice, no, yo no quiero trabajar porque con el plan gano más, o en el grupo familiar tienen un mayor ingreso comparado con el empleo formal. Dos cosas con respecto a eso. La primera es que esa gente pasa a una categoría estadística que no es la de desocupado, sino que pasa a una categoría de inactivo. Es decir, cuando la persona contesta que no está buscando trabajo y que no está trabajando, pasa a ser una persona que conforma lo que se llama la población económicamente inactiva. Ahora, el otro tema es ¿por qué? Porque cualquiera piense en sí mismo, si tenés una oferta de trabajo que sea atractiva, que te signifique una remuneración medianamente razonable, yo creo que cualquiera cambiaría la inactividad por el trabajo. Lo que pasa es que justamente estamos en esa frontera, es decir, la gente no busca trabajo y se conforma quizás con el... Bueno, ahí está la palabra, se conforma, porque claro, capaz que el empleo formal no sea tan auspicioso como ese salario, exacto, pero le podría ayudar a mejorar su calidad de vida. Pero imagínate que eso es una mirada de largo plazo, quizás una inversión a largo plazo, siempre y cuando exista la posibilidad de trabajar. ¿A qué salario? ¿En qué condiciones? Entonces ahí es donde está la necesidad del sector privado de ofrecer mejores ofertas de empleo. Justamente los programas de protección social lo que buscan es elevar el piso salarial para que el sector privado también ofrezca empleos mejor remunerados y la gente se vea tentada a volcarse al mercado laboral y que no sea esto una opción de, bueno, esto es lo que tengo porque lo que puedo llegar a tener no compensa esto que tengo, ¿no? ¿Qué protección social estamos dando a los más pequeños, que siempre son las dos clases más desprotegidas, ¿no? Los ancianos y los más pequeños? ¿Qué se está estudiando y dónde se los ubica con respecto a la pobreza, al nivel de escolaridad y todo lo que ello implica? Bueno, el programa más importante que tenemos en Argentina es la Asignación Universal por Hijo, que es el programa diría más grande de la historia argentina. Primero vino, no sé si te acordás del programa Jefes de Hogar, que eso fue el programa que implementó Duhalde allá por el principio de los 2000,
Y después este programa que entra en vigencia en el año 2009 y que hoy es un mega programa por el alcance que tiene. ¿Pero está dando resultado? Sí, porque siempre hablamos de índice de pobreza de niños y ahí claro, la verdad que es como que se prenden las luces rojas. Claro, sí está llegando y los estudios que se han hecho sobre esta cuestión muestran de que la tasa en los hogares que tienen niñas y niños en situación de pobreza, este programa lo saca de la pobreza. Este pequeño suplemento de ingreso que le dan, lo saca de la pobreza extrema, que es lo que se conoce, lo que INDEC, no sé por qué sacó esa terminología, le llaman indigencia, que es una canasta de bienes que le alcanza para comer. ¿Y qué cantidad de niños tenemos en ese índice de pobreza? Y bueno, más o menos en Argentina está al 50% y en Salta está en 10 puntos más, o sea, un 60% de la niñez por debajo del umbral de pobreza, ¿no? ¿Y con las zonas del norte siempre como más críticas? Es mucho más, y cuando uno observa tanto el nivel que tiene hoy la pobreza, tenemos que pensar en 10 puntos más las zonas que están fuera de lo que sería la ciudad de Salta. ¿Y esos chicos pobres acceden al sistema educativo? Sí, están dentro del sistema casi todos. Porque tienen que acreditar la escolaridad para poder cobrar el subsidio. Exacto, en eso la asignación universal fue muy buena también porque trajo al sistema chicos que no estaban con esa condicionalidad de tener que presentar el certificado de asistencia a la escuela. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos, la educación en la Argentina es obligatoria hasta el secundario, ¿no? En el primario están casi todos los niños. O sea, el 99% es la tasa de asistencia a la escuela de ese grupo en edad de escolaridad primaria. En la parte de la escolaridad media, ahí es donde se comienza a observar deserción escolar. ¿Y eso a qué se debe esa deserción? Claramente a la necesidad de salir a buscar ingresos. Y ahí se conecta el tema de la pobreza con el tema de trabajo infantil y con el tema educativo. ¿Y qué deserción tenemos en Salta? Y en Salta está más o menos como la media nacional, es decir, ahí no hay mucha diferencia, pero si uno mira la curva, pasa de casi el 100% de cobertura en el nivel primario y comienza a descender abruptamente y ya hacia los 18 años tenemos menos de la mitad de los chicos que están asistiendo efectivamente a la escuela. Eso es muy grave porque en realidad esa curva tendría que ser 100% hasta los 17 años porque es la edad de escolaridad obligatoria. ¿Y qué está fallando? Y ahí falla justamente el tema del ingreso. Ya los chicos a esa edad comienzan a hacer una alternativa que tienen los hogares de poder conseguir ingresos para aportar al presupuesto familiar, ¿no? Entonces ahí es donde comienza el círculo perverso ese de la pobreza y de la reproducción de la pobreza. ¿Usted cree que ¿no? para que evitar eso se debiera extender la asignación universal hasta esa edad? No, yo creo que ahí ya no está, ya no llega a la protección social. O sea, la protección social tiene un alcance limitado, es una política justamente de protección social, es decir, de proteger a los más desprotegidos. Pero el problema estructural de la falta de empleo y de crecimiento económico no lo soluciona y el problema de fondo de todo esto es un problema de crecimiento económico. Para hacerlo muy gráfico al tema, pensemos en una pizza o en una torta que tiene este tamaño. La torta sería redonda, pero imaginemos que tiene este tamaño y que tenemos que repartirnos entre los miembros de una familia. Bueno, si esto no crece y crece la familia, las porciones que le quedan a cada uno son cada vez más chicas, ¿verdad? En Argentina esa torta se llama Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de toda la sociedad argentina está igual que estaba en el año 2011. O sea que tenemos más de una década de que esto no crece. Qué irrisorio. ¿Y la población cuánto creció? 5 millones de habitantes, 6 casi. Entonces somos 6 millones de comensales más ante una torta que tiene el mismo tamaño. Es lógico que eso toque. Esa es la inflación también, que es el otro gran tema, ¿no? Me imagino que el censo para ustedes es un hecho histórico para todos, pero a ustedes obviamente les despierta mayor interés. ¿Qué va a significar este censo 2022 teniendo en cuenta su suspensión, la pandemia y algunas variables que han ido cambiando a lo largo del tiempo y que vemos que no se actualizan?
Bueno, el tema del censo, el censo levanta variables que son estructurales más bien, más que coyunturales, más que lo que estamos viviendo en este momento, capta el fenómeno estructural, por ejemplo, la falta de vivienda, los déficits habitacionales en educación, en salud. Esas son las variables que están en el censo. Por eso yo diría que no es el aplazo ese que tuvo el censo, el desplazamiento en el tiempo de pasarlo ahora a 2022 no va a afectar demasiado los resultados que ya podríamos haber encontrado en el año 2021 o 2020 que le tocaba hacerse el censo. Ahora, ¿de qué nos sirven todos estos datos? Y para todo. Para todo, pero claro. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Pero los gobiernos, ¿escuchan los datos? ¿Palpan los datos? ¿Miran? Yo creo que hay dos operaciones mentales en ese caso, que es la mirada y el pensamiento acerca de eso, y bueno, no dos operaciones, una operación mental y una acción, digo, o sea, ¿qué hago yo después con esos datos? Pues yo puedo entender, los funcionarios te van a decir, sí, hay desocupación, hay trabajo informal, hay precariedad laboral, hay inestabilidad de ingreso, hay inflación. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque nosotros hacemos los diagnósticos, digo, nuestra tarea como académicos es trabajar sobre diagnóstico. Esto que tengo acá es un diagnóstico que publicamos en la universidad y acá están todos los datos sobre Salta, sobre cuestiones sensibles. ¿Y el gobierno de la provincia recurre a esos datos? Eso no lo sé. Entiendo que sí, que porque estos datos se publican, salen en los medios, se dan a conocer, digo, entiendo que alguna idea tienen de que esto existe. Ahora, la segunda operación es la acción, digo, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué podemos hacer con estos números? Porque el número nos sirve para visibilizar fenómenos que están... ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, con esto que es tan importante que usted dijo, ¿no? De estos chicos que van al secundario y que la mayoría abandona, y también ver cuál es la situación en la que llegan aquellos chicos que logran obtener su título secundario. ¿Qué se podría hacer? Yo creo que ¿Usted cree que sí, el plan educativo que tenemos en el país y que la única provincia que desistió de ese plan es Mendoza, realmente está acorde a las circunstancias de lectoescritura, de alfabetización y demás que vemos que hoy los chicos no lo tienen? Bueno, hay un fenómeno que se llama pobreza de aprendizaje. O sea, se supone que un niño de 10 años más o menos, 10 años, 10, 11, tiene que saber interpretar un texto simple al menos. O sea, leer y interpretar. Pero ni siquiera lo saben interpretar quién va a buscar un puesto de trabajo. Claro, entonces Jorge, estamos con ese problema, es decir, esos son problemas verdaderamente estructurales. El problema más coyuntural, si se quiere, es la falta de ingresos. O sea, la pobreza por ingresos, que en la provincia supera ampliamente el 50%, o sea, el 50% de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de bienes. Este tema de la pobreza educativa es un problema ya estructural, digo, o sea, porque estos chicos van a buscar trabajo al mercado laboral y el trabajo que encuentran, el refugio que encuentran, porque en realidad no es un trabajo, es un refugio, si lo encuentran, un paliativo, un trabajo informal, inestable, en sectores que tienen una productividad muy baja y que pagan salarios muy bajos. Ese es el eterno retorno a la pobreza, porque digo, ahí se vuelve a lo mismo. Entonces, es un círculo vicioso exacto, de que no pueden salir. Hay que romper algún eslabón de la cadena. Algún eslabón de todos esos en virtud de lo que ustedes estudian. Sí, bien, perfecto. Yo creo que acá la única salida viable, aclaro que soy de formación economista, de base y de posgrado, y siempre hice mi vida en estos temas económicos. Verdaderamente no creo que exista un plan económico que pueda llegar a ser exitoso, sinceramente lo digo. O sea, no creo que esto dependa de un plan económico. Sí creo en un sustento social de un acuerdo para poder llegar a generar un proceso de crecimiento económico sostenido y ese acuerdo... Para hacerlo gráfico nuevamente, es como un barco, nosotros decimos, este Producto Bruto es el mismo que tenemos de hace una década. ¿Qué pasa acá? Que hay un barco en el que la mitad de los encargados de remar reman para un lado y la otra mitad para el otro. Entonces el barco está parado, obviamente. El acuerdo consiste en decir, bueno,
este barco es nuestro y depende de nosotros que esto avance. Ese acuerdo social implica eso, implica compromiso por parte de los sectores sociales. Pensar ese acuerdo social como algo nacional es casi una utopía, porque lo venimos planteando hace un montón de tiempo. ¿Usted cree que es factible plantear eso en la provincia? Es que la provincia depende mucho de lo que pasa en la nación. ¿Y por qué tenemos provincias donde logran independencias, como por ejemplo Mendoza? Dicen, este sistema educativo no nos sirve, nosotros implementamos el sistema de lectoescritura porque no nos dio resultados. ¿Por qué hay esa impronta en otros lados? Bueno, eso me supera absolutamente a mis posibilidades de contestar, pero lo que yo creo que no es una utopía plantear un acuerdo social. Lo que sí me preocupa dentro de ese acuerdo social son los sectores más empobrecidos de la población que no tienen representación. Entonces, en la mesa de acuerdo, esos sectores nunca van a estar, y ese sector es el sector más numeroso de la sociedad argentina. Pensemos en los acuerdos de salarios están representados los sindicatos, los empresarios, y el sector informal en la Argentina es el 60% de la fuerza laboral en la Argentina. Esos sectores no tienen representación, no tienen poder de movilización, de apoyar, de que sean apoyados por determinados partidos políticos. O sea, es un sector absolutamente desprotegido. Entonces, ahí sí creo que está la utopía de ese acuerdo social, que habría que buscar la forma de integrar la sociedad argentina a ese bolsón de población que hoy no tiene ni voz ni voto, ¿no? Jorge, como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, Mónica, gracias a vos por la invitación. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.